Pierre Bourdieu, nacido el 1 de agosto del año 1930 en Denquin, una aldea ubicada al sudoeste de Francia. Su madre era de procedencia social militar, su padre un hombre campesino, muy humilde y trabajador. A partir de su propia experiencia de pobreza y necesidad, es el padre quien impulsa a su hijo único a formar parte de los reductos educativos más exclusivos de Francia. Paralelamente a su paso por la Escuela Normal Superior, estudia en la Facultad de Letras de París, para posteriormente realizar su trabajo de investigación en Argelia, donde comienza a construir las bases de su reputación en el campo de la sociología. En 1960 se convierte en el secretario del Centro de Sociología Europea. También se desempeña como profesor y ayudante de distintas facultades de filosofía y letras. En 1962 contrae matrimonio con Marie-Claire Grisard, con quien tiene 3 hijos, Jerónimo, Emmanuel y Laurel. Dirige desde 1975 el Centro de Sociología Europea y la revista Actas de la Investigación en Ciencias Sociales, siendo nombrado doctor honoris en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad de Atenas. En 1995, como resultado de los movimientos sociales y peticiones de noviembre a diciembre en Francia, fundó una editorial. Las razones para actuar, tanto activistas como académicas, la publicación de trabajos, a menudo de jóvenes investigadores que están relacionados llevando a cabo una revisión de neoliberalismo. A estas alturas de su vida, Bourdieu es ya considerado uno de los más relevantes sociólogos y pensadores de la segunda mitad del siglo XX. Sus aportaciones son de gran trascendencia tanto en teoría social como en sociología empírica, especialmente en la sociología de la cultura, de la educación y de los estilos de vida. Bourdieu ha reflexionado y producido trabajos en el ámbito de la sociología y la antropología, influido esencialmente por el estructuralismo y el marxismo, pero también por el psicoanálisis y el simbolismo, forjando una línea de pensamiento original en permanente transformación. En su trabajo empírico destaca su labor crítica de la cultura, mostrando que la distinción cultural no es más que una forma encubierta de dominación a la que denominó complicidad ontológica entre el campo y el habitus. Esta crítica no le lleva al cinismo ante las manifestaciones de la alta cultura, sino a considerar que todos deberían tener igual acceso a la misma y a analizar la relación de los intelectuales con el campo de poder, dueños del capital cultural. Y encabezando una importante empresa editorial, tiene la posibilidad de extender totalmente sus ideas. Desde el año 1964 se convirtió en editor de la serie de Sentido Común, con ediciones de medianoche, hasta 1992, lo que permitió que Pierre publicara la mayor parte de sus libros, así como las de los académicos influenciados por él. Cabe mencionar que la revista creada por Bourdieu, Actas de la Investigación en Ciencias Sociales, que dirigió hasta su muerte, se diferencia de las tradicionales revistas académicas a través de la utilización de numerosas ilustraciones, su gran tamaño y su diseño. El discurso de Bourdieu, que ya se había manifestado con matices críticos, se acentúa en los últimos años de su vida con nuevas argumentaciones contra el neoliberalismo y en favor de la sociedad civil y del naciente Foro Social Mundial, participando cerca de los sindicatos, de las organizaciones no gubernamentales, de los emigrantes y de las asociaciones cívicas contra las posiciones neoliberales que nutrían el discurso de la sociedad llamada postmoderna. Pierre Bourdieu fallece el 23 de enero del año 2002 como consecuencia de un cáncer. Según el diario parisino Le Monde, fue el intelectual francés más citado en la prensa mundial de 1969. Las obras de Bourdieu son de carácter filosófico y sociológico, y en términos muy generales se muestran en contra de la antiglobalización y el neoliberalismo. Algunas de sus obras son Poder, Derecho y Clases Sociales, El baile de los solteros, El oficio de científico, Ciencia de la ciencia y reflexividad, Los herederos, los estudiantes y la cultura, La fuerza del derecho, Lección sobre elección, Pensamiento y acción, Capital cultural, escuela y espacio social, el oficio de sociólogo, Cuestiones de sociología, Creencia artística y bienes simbólicos, Meditaciones pascalinas, Sobre la televisión, El sentido práctico, La miseria del mundo, La distinción, La reproducción, Los estudiantes y la cultura. Las ideas de Pierre Bourdieu son muy relevantes en distintas áreas, como lo son la sociología empírica, tanto en la sociología de la cultura, de la educación y de los estilos de vida, y en teoría social. Bourdieu se destaca por su continuo intento de superar la dualidad tradicional en sociología
entre las estructuras sociales y el objetivismo, por un lado frente a la acción social y el subjetivismo por otro lado. Para ello se trata de dos conceptos nuevos, el habitus y el campo, así como reinventa uno ya establecido, el capital. Por habitus se entiende las formas de obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona ocupa en la estructura social. El campo es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos sociales, tales como el arte, la ciencia, la religión, la política, etc. Esos espacios están ocupados por agentes con distintos hábitos y con capitales distintos, que compiten tanto por los recursos materiales como simbólicos del campo. Los capitales, aparte del capital económico, están formados por el capital cultural, el capital social y por cualquier tipo de capital que sea percibido como natural. A esta forma del capital se le denomina capital simbólico. Los agentes, con el hábitus que es propio dada su posición social y con los recursos que disponen, juegan en los distintos campos sociales, y en este juego contribuyen a reproducir y transformar la estructura social. La obra, en la que presenta de forma más sistemática su teoría, es El sentido práctico. Su papel como intelectual cobró plena vigencia a partir de la segunda mitad de los 90 en Francia, siendo sus declaraciones objeto de viva polémica por mantener posiciones muy críticas tanto con respecto a los medios de comunicación como con respecto a la política en general. Propuso y fue fundador del Parlamento de los Escritores, una asociación pensada para dar a los intelectuales mayor autonomía sobre su trabajo, y de esta forma poder criticar y controlar al poder al margen de sus medios de difusión de la cultura.